tarda a tothom. Us donem la benvinguda en nom del grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Reus, que ha organitzat amb molta cura aquest segon cicle d'espiritualitat, pau i compromís social, que avui és la tercera sessió, l'última, i ho fem en col·laboració amb biblioteques municipals de Reus i amb el suport de la Diputació de Tarragona. El grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Reus va ser fundat el 2019 sota el paraigües d'AUDIR, de l'Associació d'Amics de la UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional. Aplega catòlics, protestants, anglicans, musulmans, budistes, la fe Bahá'í, l'espiritualitat no religiosa, ateus i més que n'hi podríem afegir perquè és bastant plural. Dona visibilitat a la diversitat de creences religioses i conviccions no religioses presents a la nostra ciutat de Reus, i el grup de diàleg interreligiós fomenta el coneixement mutu de la diversitat i espais de diàleg i cooperació des de la perspectiva de la cultura, del diàleg i la pau. Defensa de manera activa el dret a la llibertat de consciència, el dret a la llibertat de pensament i de religió, un dret que empara els creients i els permet poder ser-ho i empara els no creients i els permet de poder-ho ser-ho. El grup de diàleg organitza el segon cicle d'espiritualitat, ja en fa un altre, aquest és el segon, espiritualitat, pau i compromís social. És un cicle que aborda la relació estreta entre democràcia, feminisme i interculturalitat, i l'espiritualitat i les tradicions religioses. Les ponències han tractat qüestions d'actualitat que preocupen i molt, com ara el retrocés que està patint la democràcia a tota Europa, la participació insuficient de les dones dins les comunitats religioses o el fet que la perspectiva intercultural sigui encara tan desconeguda essent la nostra societat tan diversa. El grup de diàleg ha escollit aquests temes i ponents per la seva sensibilitat espiritual i una mirada compromesa socialment. I així avui tenim que parlarà d'interculturalitat i diàleg entre conviccions, Lola López. És llicenciada en Antropologia Cultural, és diplomada en Estudis Avançats en Història d'Amèrica i d'Àfrica, és experta en interculturalitat, convivència i migracions, és també investigadora del Centre d'Estudis Africans i va ser investigadora del grup d'investigació Multiculturalisme i Gènere de la Universitat de Barcelona. És membre fundadora del col·lectiu Stop als Fenòmens Islamòfobs, SAFI. Ha sigut comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat a l'Ajuntament de Barcelona, on ha treballat en diversos programes sobre la convivència en el marc del Pla d'Interculturalitat. És coautora del llibre Imaginar África, los estereotipos occidentales sobre África y los africanos, editat per la Casa d'Àfrica el 2009. Molt bé, bona tarda, Lola. Et cedim la paraula. Gràcies, bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per haver-me convidat. Ho agraeixo al grup, agraeixo a la biblioteca que ens acull també. I voldria, abans de començar, un petit apunt. Primer, aquest currículum el que vol dir és que tinc molts anys, que sempre he treballat, i per tant, per això surt un currículum molt llarg. Altra cosa que volia dir és que arrossego una mica de... Ara no s'explicarà la meva vida, però arrossego una mica de Covid persistent. Això vol dir que, com que penso en castellà, no és que sigui castellano parlante, és que soc castellano pensante, és possible que a mesura que avanci comenci a sortir un catanyol horrible i per no destrossar la llengua catalana, que és molt bonica, em passi al castellà. Ho perdonareu si ho faig. Bé, jo em considero, és a dir, la gent tendim a posar-nos etiquetes a nosaltres mateixos i posar-ne etiquetes als altres també, i en aquesta línia jo em considero interculturalista. Què vol dir això? Doncs això vol dir que porto molts anys, fora de 40 anys, treballant temes relatius a diversitat cultural, diversitat religiosa, diversitat d'orígens, a diversitat en línies generals,
i posant l'èmfasi o el focus en temes de discriminacions, de racisme, etc. Llavors el que a mi em va passar amb la interculturalitat és que vaig trobar d'alguna manera una eina que em serveix com per organitzar amb una base ideològica, antiracista i moltes altres coses que podria dir, però tenir com una eina que amb una base ideològica em serveix, jo crec que serveix molt per organitzar què coses podem fer. Perquè, per exemple, ara es parla molt d'antiracisme, però jo crec, per exemple, que costa més explicar quina és la metodologia antiracista, o com a mínim a mi em costa més entendre. En canvi, la interculturalitat té aquest objectiu, l'objectiu de lluitar contra les discriminacions, de lluitar per una societat on totes les persones que formen part de la societat puguin participar amb un nivell d'igualtat, és a dir, per fer una societat més democràtica, més plural i sobretot molt més igualitària. Llavors, a mi em serveix això, perquè m'estructura, per dir-ho d'alguna manera, jo que soc bastant dispers. I una altra cosa que volia també afegir, perquè això l'Arnau sap que ho dic sempre, que jo quan vaig estar a l'Ajuntament de Barcelona, de mi depenia també el tema de la diversitat religiosa. I jo soc una persona agnòstica. Llavors, sempre he donat una mica com de suport. Veus, ya me está surtiendo el catalán, creo que tengo que pasar al castellano, perdón. Creo que siempre me ha sorprendido como la idea de que desde el ayuntamiento yo he sido siempre, cuando estaba en el ayuntamiento y dependía de mí, una gran defensora del derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué digo que sorprendía? Porque a veces tenemos como una mala costumbre, podríamos decir, de luchar mucho por aquellos derechos que nos afectan en nuestra vida personal, que nos afectan a nosotros, pero nos cuesta mucho más, quizá, y no debería de ser así, luchar por los derechos de personas, que igual es un derecho que tú no vas a utilizar o no necesitas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, no soy una persona creyente. Pero yo cuando pienso en una sociedad intercultural, que como veréis ahora os desglosaré un poco, el tema de los derechos es muy importante, pues pienso sobre todo en que esa sociedad y ese modelo nos ha de incluir a todos, y nos ha de incluir a todos con los derechos de todos, con las identificaciones de carácter, de opción sexual, de origen, de cultura, de religión, etcétera, que cada uno de nosotros tengamos, siempre, obviamente, dentro de un marco que tenemos que construir entre todos. Es decir, una cosa en la que yo a veces discrepo, en las que discrepo y que a veces se dice, es que una persona tiene que incluirse, utilizamos otra vez la palabra integración, al 100% en el modelo de una sociedad. Yo creo que esa sociedad la tenemos que construir entre todos, ¿vale? Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a consensos, tenemos que llegar al diálogo. Ya he avanzado varias cosas de esa perspectiva intercultural, pero ya que intento ser un poco organizada, voy a ir a mis apuntes, ¿vale? Hay muchas líneas, cuando se habla de interculturalidad hay muchas líneas y muchas maneras de abordarlo. Para mí, digamos, de dónde yo he bebido, ¿no?, para hablar de interculturalidad, es, por ejemplo, del conocimiento de las culturas de África negra, que para mí son el paradigma de las sociedades interculturales, ¿no? Es decir, en realidad son tan interculturales que nunca se mencionan a sí mismas así, ¿no? Porque, claro, cuando tú te pones una etiqueta es porque te estás comparando con alguien o alguien te está mirando desde fuera y te pone la etiqueta, pero cuando tú eres una cosa, ni la ves, eres de manera natural. Por tanto, las sociedades de África negra no se mencionan a sí mismas como interculturales, si bien yo creo que son las más de manera natural interculturales. Por ejemplo, porque la diversidad nunca es considerada una alteración de la normalidad, sino un hecho natural, ¿vale? Aquí uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de discriminación es la palabra normalidad. Es una palabra que no sé si no tendré mucho tiempo de desarrollarlo, pero es una palabra perversa porque quiere decir que hay formas de hacer, formas de ser, formas de sentir que son normales y otras que no.
Y habitualmente lo que sucede es que ese concepto de normalidad siempre lo marca aquel sector de la población que tiene más poder, que tiene más privilegios, que tiene la capacidad de designarles también a los demás qué es lo que tienen que hacer. Pues digamos que la diversidad, como decía un amigo mío senegalés en broma, y en serio también, decía, es que tiene que haber de todo, hasta blancos, ¿no? Pues eso, es decir, se considera que esa idea de diversidad es lo natural en los seres humanos, que haya diversidad. Y eso da lugar a la aceptación de la existencia de múltiples formas de normalidad. Que decía antes la palabra normalidad, ¿no? Pues hay múltiples formas de normalidad, las que cada grupo, cada persona, considere, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, luego en los años 40, en Quebec, las comunidades judías que estaban huyendo en ese momento del Holocausto en Europa y que se instalan en Quebec, organizan el Congreso Judío Canadiense en julio de 1947 y en sus documentos aparece la noción de educación intercultural y se reflexiona sobre la promoción de esa educación, ¿vale? Entonces ahí se empieza una línea de trabajo que luego culmina, bajo mi punto de vista, en los años 60 en la creación del Instituto Intercultural de Montreal, que es, digamos, de donde yo más he aprendido y tal, y en el que participaban dos personas, aparte de muchos otros, es decir, había personas de origen europeo, pueblos originarios, poblaciones recién llegadas a Canadá, de Asia, Europa y otros sitios, pero había también dos personas que las quiero mencionar porque eran de origen catalán. Uno era Agustín Colau, un geógrafo que había participado hace tiempo también en temas de diálogo interreligioso y tal aquí en Barcelona, aunque estaba un poco a caballo entre los dos países, y alguien que seguramente os suena a todos vosotros, que es Raymond Paniker. Raymond Paniker era una persona que participaba activamente en este Instituto Intercultural de Montreal, ¿vale? Entonces, en Barcelona en concreto se inicia en la primera década de este siglo un trabajo en interculturalidad desde el ayuntamiento, ¿no? Y luego esto pasa al Pacto Nacional para la Interculturalidad de la Generalitat de Catalunya, ¿de acuerdo? Bueno, es un poco para explicar ese origen, ¿no? Entonces, en los principios de la interculturalidad, que bajo mi punto de vista son tres, yo le llamo las tres Ds, porque así es como más fácil de recordarlo con la D. La primera D es la de derechos, ¿vale? Es decir, una igualdad de derechos y lo que es muy importante también, porque a veces lo olvidamos, igualdad de derechos y equidad en el acceso a esos derechos, ¿vale? Porque, no sé, puede haber derecho a subir al quinto piso para todas las personas, pero resulta que hay escaleras y hay alguna persona que no puede subir esas escaleras. Por tanto, sí, el derecho a subir lo tiene, pero poder ejercer ese derecho lo tiene muy difícil, puesto que no hay equidad en el acceso a ese derecho. Por lo tanto, la perspectiva intercultural entiende que el marco legal, social, educativo, etc., ha de garantizar la igualdad y la equidad a todas las personas y lo ha de hacer además luchando contra las situaciones de exclusión, de discriminación en cualquier ámbito y con una mirada interseccional. Por lo tanto, incorpora la lucha antirracista, incorpora la lucha contra cualquier forma de discriminación, ¿vale? Y ahí yo me gustaría hacer un apunte personal. Como os he dicho al principio, hace muchos años que mi trabajo, y podría decir tanto a nivel profesional como casi podríamos decir a nivel personal, es la lucha contra las discriminaciones. Por lo tanto, lamentablemente a veces, porque me sobrecarga emocionalmente, tengo bastante buen ojo para ir viendo cuándo se van produciendo o cuándo van aumentando determinadas discriminaciones. Por ejemplo, se ha mencionado que fui miembro fundadora del colectivo Stop a los fenómenos islamófobos, de eso ya hace bastantes años, cuando mucha gente no veía el peligro de la islamofobia, y no tenemos más que ver dónde estamos ahora y no tenemos más que pensar en Torre Pacheco, por decir algo absolutamente de actualidad, ¿no? De cómo esa islamofobia ha ido creciendo, ha ido aumentando, se ha ido alimentando primero por parte de grupos
que crecen y se envalentonan y viven de la discriminación y el odio, pero que lamentablemente eso va calando en personas que en principio no serían de esa, digamos, de esa ideología, o serían personas, podríamos decir, más razonables, pero eso va permeabilizando por aquello de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pues en esa línea, que en su momento vi sobre el tema del Islam y que lamentablemente se ha demostrado, cuando entré al Ayuntamiento de Barcelona, recuerdo una compañera que, viendo que yo hablaba, por ejemplo, hay una cosa que se llama el PAM, que es el Plan de Acción Municipal, que tienes que hacer principio de mandato, y yo puse normalizar la presencia del hecho religioso en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner a la religión? No, es que normalizar la presencia de algo que está ahí, que forma parte de la vida de muchas personas, que forma parte de aquello que para muchas personas es importante, no para mí, vuelvo a lo mismo, no para mí, pero sí para muchas otras personas. Además, es un derecho que está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Constitución. Bueno, podríamos hacer aquí una larga lista, ¿no? Y al ver que yo hacía esa propuesta, lo cual me animó a seguir trabajando en esa línea, vino una compañera del ayuntamiento y me dijo: a ti te lo puedo decir porque veo lo que piensas. Yo soy creyente y practicante. Y me lo dijo casi de tapadillo. Porque, o sea, yo soy antropóloga y a mí las pequeñas cosas me dan muchísima más información que los grandes discursos. Que una persona con un cargo político, una regidora, esconda, porque cree que eso puede jugar en contra de ella, que es católica practicante, es indicativo de que hay una discriminación, nos está generando, está creciendo una discriminación hacia personas creyentes de cualquier confesión religiosa, ¿vale? Y además, otra cosa que me di cuenta posteriormente, mirando las redes sociales, eso ha cambiado. También es verdad que ha cambiado mucho en los últimos años, estos pocos años. Pero en ese momento, si tú hacías un comentario discriminatorio tratando, por ejemplo, de primitivo a una persona negra, te llovían muchas críticas por racismo, ¿vale? Sin embargo, decir que una persona cree en un ser fantasma y de dibujos animados, como puede ser Dios, y que eso es ser una persona primitiva, no daba lugar a ninguna respuesta crítica, o a muy pocas. Con lo cual, bueno, a mí esa constatación me hizo pensar que estábamos frente a una situación de discriminación hacia las personas creyentes. Que claro, también es verdad que a muchas de esas personas que discriminaban es porque previamente habían sido discriminadas por el hecho de no ser creyentes, eso es cierto, pero yo nunca he creído que un problema se resuelva devolviéndole la bofetada al que te la dio. Es decir, si alguien te da una bofetada, no sé yo si la escalada, ¿no?, y darle tú la misma bofetada es el remedio, sino, bueno, te ha dado una bofetada, vamos a ver por qué, y vamos a intentar que no vuelvan a llover las bofetadas ni en un lado ni en el otro, ¿no? Por lo tanto, para mí, desde esta perspectiva de la interculturalidad y de esa igualdad de derechos y equidad, entendí que, o entiendo y sigo defendiéndolo así, que el derecho a la expresión religiosa de las personas, o sea, el derecho a la libertad religiosa, pero el derecho a la expresión, a la práctica, bueno, como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, a poder mostrarlo, practicar a través de la práctica, el culto, la observancia, bla, 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 en el público y en privado, claramente, digamos, ha de ser una lucha y una lucha de todos. No creo realmente que estemos avanzando en ese camino, porque vemos, por ejemplo, que se plantean, siempre lo empieza planteando la extrema derecha, pero luego lamentablemente mucha gente lo compra, ¿no? Por ejemplo, se cuestiona el derecho de una niña musulmana a poder estudiar con un símbolo de su fe, que es llevar un hijab, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos faltando directamente a ese artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que una persona puede mostrar sus creencias en público, en privado, bla, 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 bla. Bueno, pues en esa línea yo creo que esa sería la manera en cómo el primer
primer principio de la interculturalidad, que es la igualdad de derechos, se tiene que aplicar también a las creencias religiosas de las personas creyentes. He de decir que en esa línea, enseguida, por parte de un sector muy laicista, es decir, cuando yo digo laicista, refiero a ese laicismo beligerante en contra de las religiones que desautoriza a las personas creyentes, no en el laicismo bien entendido, que es quitar las religiones del ámbito de lo político, etcétera, sino me refiero a ese laicismo beligerante. Cuando yo sostenía eso, pues me decían en múltiples ocasiones, por ejemplo, es que en las religiones hay que prohibirlas. Lo que tendríamos que hacer es prohibirlas y sacarlas cada uno en su casa. Primero, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Pero no, aquí abro un paréntesis. En esta sociedad nuestra de la modernidad, donde solo tiene importancia, donde solo tiene importancia aquello que se hace público, cuando decimos de algo que se quede en el ámbito de lo privado, lo que estamos haciendo es negarlo. Yo ya tengo una edad y ya recuerdo, por ejemplo, cuando se empezaba a luchar por los derechos de las personas LGTBI, que el comentario era ese. Es decir, cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero no tengo por qué verlo en público. Yo no tengo por qué ver a dos mujeres o a dos hombres cogidos de la mano, tal. En su casa cada uno que haga lo que quiera, pero no en público. Creo que ese es exactamente el mismo comentario frente a la manifestación pública de las creencias religiosas. Cada uno que haga lo que quiera. Pero luego había otro comentario recurrente, que es eso de que las religiones, todas así, grosso modo, hay homofobia, hay racismo, son muy machistas, ¿vale? Por lo tanto hay que prohibirlas. Claro, yo ayer de decir que enfadaba a la comisionada de deportes, siempre me acuerdo de ella porque además era una persona muy laica, convencida, atea, convencida. Y yo decía, bueno, en el fútbol también hay machismo, homofobia, un montón de cosas. Y no se nos ocurre prohibir el fútbol, sino que lo que hacemos es intentar trabajar el machismo, la homofobia, el racismo que puede haber dentro del fútbol, pero no se nos ocurre prohibir el fútbol. Bueno, pues apliquemos un poco lo mismo. El primero ya es cuestionable que haya mucho más que en otros sectores de la sociedad, pero supongamos que sea así. Lo que hay que luchar es contra esas cuestiones y no contra el derecho a la libertad religiosa, igual que no luchamos contra o que no intentamos prohibir el fútbol. El fútbol me servía mucho, porque recuerdo que también en algunas conversaciones hay gente que me decía, es que yo no puedo entender que haya gente que cree en un ser imaginario y que piensa que, bueno, me decían una serie de cosas, yo es que no lo puedo entender. Y yo decía, con toda la sinceridad del mundo, yo tampoco puedo entender que se desplacen a una ciudad en Holanda 40.000 catalanes a ver a 22 tíos en calzón corto corriendo detrás de una pelota. Os juro que no lo puedo entender y es verdad, no lo entiendo. O sea, a mí no me pongáis fútbol, como podéis ver, ¿vale? Y sin embargo, volvemos a lo mismo. Además, yo he vivido al lado del campo del Barça 9 años, con lo que implicaba cada vez que había un partido, que no se podía llegar en autobús, que el metro estaba colapsado. Bueno, yo entendía que había aquí mucha gente que iba a suceder algo que a ellos les interesaba y les gustaba, y en esa línea en la que yo creo de respetar los derechos, incluso aquellos que a ti no te afectan, pues yo intentaba, con bastante mal humor, respetar el derecho de aquellas personas que iban a ver el partido de fútbol. ¿Entenderlo? No, tampoco lo entendía. Con lo cual, eso me llevaba a otra respuesta, que es: no hace falta entender para respetar. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de respetar aquello que no entendemos porque nos queda lejos, porque no forma parte de nuestra manera de entender el mundo, de nuestro universo. No es necesario entender para respetar. Bien, el segundo principio de la interculturalidad es la otra D, es decir, he dicho derechos, diversidad, ¿no? Y es el conocimiento y reconocimiento de la diversidad, es decir, conocer la diversidad que tenemos en la sociedad en general, en la escuela, en el ámbito que sea, ¿no? ¿Qué diversidad tenemos?
de edad, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que una biblioteca seguro que está adaptada a personas de diferentes edades, a personas diferentes, ¿no? Cuando tú tienes una biblioteca o cualquier otro servicio, intentas ver qué población, ¿no? Cuál es la diversidad en edad, en formas de pensar, en muchas cosas, para adaptar a la sociedad a esa diversidad. Entonces, una es el conocimiento de la diversidad que tenemos, mínimo de conocimiento, volvemos a lo mismo, no hay que ser un gran experto en no hay que saber las 300 lenguas de las banderolas que acaba de poner el Ayuntamiento de Barcelona y que creo que luego ha quitado, donde ponía que en Barcelona se hablan 300 lenguas. Obviamente no hay que conocer las 300 lenguas, pero hay que saber que las hay, ¿vale? Entonces hay ese conocimiento, pero luego hay una parte muy importante que es el reconocimiento de esa diversidad. ¿A qué me refiero con el reconocimiento? Una parte muy importante de ese reconocimiento es las relaciones, por ejemplo, de privilegio que establecemos con esa diversidad, ¿vale? Entender, por ejemplo, en ese conocimiento, todos tenemos, ahora voy a ser muy Barcelona-céntrico, ¿vale? Porque esto es muy de Barcelona, pero en Barcelona tú cuando le dices a una persona a qué crees que se dedica una mujer filipina, te dirán al servicio doméstico. Ya que se ocupa un señor filipino, te dirán en la cocina de un restaurante. ¿A qué me refiero yo cuando digo el reconocer? Pues reconocer, por ejemplo, la cantidad de aportaciones que las personas de diferentes orígenes han hecho a esta sociedad, ¿no? Con su trabajo, con su esfuerzo, con todo. Pero también hay una parte, por ejemplo, muy importante a la hora de conocer esa diversidad, y eso implicaría mucho precisamente a la diversidad religiosa, que es la memoria histórica. La memoria histórica, es decir, conocer cuáles han sido las relaciones entre la sociedad mayoritaria o la religión mayoritaria y las religiones o los grupos minoritarios en cuanto a creencias religiosas. Porque a pesar de que yo soy muy crítica con ese laicismo beligerante, si no reconocemos la historia con el nacionalcatolicismo, quizá no podemos entender el porqué de esa beligerancia. Pero, y ahí estaríamos hablando no de diversidad religiosa, sino de convicciones. Es decir, a veces esas convicciones tan firmes, tan en contra de la religión, tan en contra de la idea de Dios, si no tenemos en cuenta todo el proceso histórico que ha dado lugar a eso, no lo entenderemos. Y no solo no lo entenderemos, sino que podemos volver a repetir. ¿Vale? Por lo tanto, el reconocimiento de esa memoria histórica. Reconocimiento, por ejemplo, cuando hablo de memoria histórica, de 600 años de pueblo gitano en la península ibérica, 600 años de persecuciones, de intento de genocidio, de perseguirles por hablar su idioma. Es el único país europeo en el que lo han perdido, porque literalmente se les cortaba la lengua si lo hablaban, ¿vale? Entonces se les ha intentado eliminar, se ha intentado eliminar su idioma, su lengua, sus formas de tal, y eso da lugar a, bueno, pues a la situación que tiene hoy en día el pueblo gitano. Si no conocemos esa historia, o si no conocemos, por ejemplo, todos los procesos de colonización en América Latina, igual nos falta un elemento para entender esa última polémica que ha surgido acerca de ese gag que se hizo en una actividad del Ayuntamiento de Barcelona donde se menospreciaba el catalán. Me parece un gag, sobre todo, yo lo he visto, y sobre todo sin chicha ni limona. Es malo, es aburrido, no tiene ni como denuncia ni como nada, ¿no? Pero ha levantado muchísimas ampollas. Yo no estoy de acuerdo en ese gag, porque estoy en contra de lo que en él se dice, al menos en una parte, pero creo que también hay que entender, cuando hablo de la memoria histórica, de dónde vienen las personas, ¿no?, latinoamericanas que han sufrido la colonización española primero y la neocolonización posterior, ¿no? Si no entiendes esa historia, pues igual no entiendes ciertas actitudes, etc. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hablo de conocimiento y reconocimiento de la diversidad, me refiero a eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el reconocimiento en el ámbito de las creencias religiosas del holocausto con los judíos, no hablaré de lo que está sucediendo a día de hoy porque, en fin, pero
hay que conocer eso, hay que conocer la persecución franquista sobre las iglesias evangélicas, por ejemplo. Es decir, tenemos que conocer todo eso para situar esa diversidad y las personas y los grupos que forman parte de esa diversidad, en este caso la religiosa, en el lugar, ¿no?, que corresponde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, conocer y reconocer la diversidad en un sentido amplio, ¿no? Ahora lo estoy leyendo, se entiende el hecho de valorar la diversidad y reconocerla en el ámbito público y la recuperación de la memoria histórica. Esa sería la tercera D. ¿Vale? Y el tercer principio de la interculturalidad, la tercera D, para mí sería el diálogo intercultural. ¿Vale? Obviamente, el diálogo se tiene que dar en igualdad de condiciones entre las personas dialogantes. Yo, como suelo explicarlo desde aquí arriba, siempre digo al público, esto no es un diálogo. Aquí la que está hablando soy yo, y la que tiene el micro soy yo. Esto no es un diálogo. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de que dialogamos o de que nos relacionamos con personas que están en una situación de vulnerabilidad, de precariedad, porque están minorizadas, etc., dices, pues si yo he dado este espacio, ¿no?, o yo les he dado, ¿vale? Obviamente, ¿qué tienen? No, eso no es una situación de diálogo, eso es una situación de ofrecer quizá un pequeño espacio para que esa persona hable, pero en la medida en que tú ofreces y das, es obvio que no es una situación de igualdad. ¿Por qué explico esto? Porque el diálogo intercultural a mí me parece un objetivo, pero muy lejos de la realidad. No tenemos, y eso además sería el principio del principio de estos tres, que haría que una sociedad fuera realmente intercultural. ¿Vale? Y aquí vuelvo un poquito atrás, porque la defensa de los derechos, por ejemplo, si nos referimos, en este caso voy a ponerlo porque me resulta más sencillo, poner el caso, por ejemplo, de las personas migradas. ¿Vale? Si cogemos el primer principio, el de la igualdad de derechos, bueno, podría ser una sociedad, por ejemplo, asimilacionista, como la francesa, ¿vale? Que sería eso, todos tenemos los mismos derechos. Los mismos. Todo el mundo puede subir, todo el mundo tiene derecho a subir al 5º piso. Y nos quedaríamos ahí, ¿vale? Respecto a la diversidad, podría ser, vale, sí, yo acepto, ¿no?, que hay otras religiones o que hay otros orígenes y tal, acepto, doy ese espacio, ¿no? En ambos casos, lo que estamos haciendo es remarcar la situación de privilegio del grupo mayoritario. Es decir, lucho por tus derechos. ¿Vale? Si eres una persona, si eres gay, lucho por tus derechos. ¿Vale? Reconozco tu diversidad. ¿Vale? Pero sigo siendo el protagonista. ¿Vale? La Iglesia Católica, porque es la que tiene el privilegio en esta sociedad, y eso es así, genera un espacio, ¿vale?, o invita a un templo a otras comunidades. Bueno, no deja de ser desde el privilegio. ¿Vale? El diálogo lo que significa es que el que tiene ese privilegio tiene que bajar un poco, porque claro, no todo el mundo puede subir arriba, es decir, el diálogo implica que yo que pertenezco a la sociedad mayoritaria y que pertenezco al grupo que tiene más privilegios, etc., dejo de ser el protagonista y dejo de ayudar al otro para retirarme yo un poco de mis privilegios y dejar al otro ocupar espacios. Y eso sirve en el ámbito de la diversidad religiosa como en otros, ¿vale? Es decir, lo siento porque el ejemplo que voy a poner es más en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, la igualdad de derechos, pues obviamente sería que los niños de cualquier procedencia puedan tener acceso al ámbito escolar, ¿no? Incluso que algo que hizo el expresidente Quim Torra, que fue una cosa
un proyecto piloto que creo que no ha continuado, que es que en las escuelas donde hay niños de tradición musulmana pudieran aprender árabe, no islam, árabe, que hubiera podido ser islam, pero era árabe. Y eso, bueno, pues hay una cierta igualdad. Y yo creo que eso, bueno, pues más o menos se puede aceptar. Por ejemplo, en el ámbito del conocimiento y reconocimiento de la diversidad, podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, en el ámbito educativo, de una escuela, de una clase, ¿no?, donde hay niños que hablan 5 lenguas distintas, ¿vale? Y en ese conocimiento, o sea, de saber cuáles son esas lenguas, y en ese reconocimiento podría ser, por ejemplo, que todos los niños de la clase sepan decir hola, ¿qué tal, cómo estás?, y contar hasta 5 en las 5 lenguas que hay en la clase. Eso podría ser, por ejemplo, conocimiento y reconocimiento. Creo que tampoco a nadie le molestaría. Pero un ejemplo que podría ser el del diálogo intercultural, eso de generar la situación o el mecanismo para que estemos en un nivel más de igualdad y que normalmente lo que implica es reducir ciertos privilegios. Podría ser, por ejemplo, decimos, bueno, pues los padres de origen marroquí no participan en las AFAS, ¿no?, o participan poco. Bueno, pues vamos a hablar con ellos y nos dicen que es que por sus horarios de trabajo ellos van a asistir a las reuniones de AFAS siempre que se hagan los viernes a las 7 de la tarde. Sería una en el AFA que nos cuenta, ¿vale? Porque el viernes a las 4 ya empiezo mi fin de semana. Y para que esos padres puedan participar, resulta que el resto de padres van a tener que ir en un viernes a las 7 de la tarde. Esa idea de diálogo que implica ponernos en un nivel de igualdad siempre es el que más cuesta, ¿vale? Y en el ámbito de la diversidad religiosa yo también lo he podido observar en algunas acciones que se llevaron a cabo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona cuando yo estaba. Una de ellas fue un acto interreligioso e interconviccional que se llevó a cabo después de los atentados que hubo en agosto del 2017 en el Museo Marítimo, ¿vale? Y donde había un espacio para personas representantes de las diferentes tradiciones religiosas presentes, religiosas y conviccionales, presentes en Barcelona. Por lo tanto, había entidades religiosas y estaban también ateos de Cataluña, la Ferrer y Guardia y otras entidades no religiosas, pero con una convicción respecto al tema religioso. Es decir, porque ser ateo es una convicción respecto al tema religioso, que es, mi convicción es que Dios no existe, por lo tanto es una convicción. Entonces hicimos esto y fuimos poniendo en las sillas, por una cuestión de protocolo, por orden, digamos, de importancia. Obviamente la primera silla, el primer asiento era para la persona, 2 personas, por la mayor importancia, representantes de la Iglesia Católica. Y luego iban las diferentes tradiciones, hasta que se acababan las tradiciones religiosas y convicciones. Y entonces cuando ya se acababan, se volvía a repetir. Eso dio lugar a una molestia importante por parte del arzobispado, porque resulta que los obispos, después de los 2 primeros, iban en la tercera fila detrás de la Ferrer y Guardia. Generó sus problemas, generó su incomodidad. ¿Por qué esa incomodidad? Bueno, porque hubo que, por un tema de igualdad, todo y que estaban en el primer lugar, pero no estaban todos los representantes de la Iglesia Católica, sino que había algunos que han tenido que pasar a la tercera fila porque en una idea de que todo el mundo esté representado, ellos ya no estaban en primera fila y con más personas, pero no todos. Digo esto no para señalar a la Iglesia Católica, porque yo creo que todos funcionamos de esa manera. Es decir, ese diálogo implica el reconocimiento de tener los privilegios y la aceptación de que al menos en algunas situaciones, en algunos casos, y si de verdad creemos en la participación igualitaria de todos y todas, pues igual tenemos que pasar a tercera fila, ¿vale?, en lugar de ser los protagonistas. ¿Cómo ando de tiempo?
Bueno, la idea, de todos modos, la idea en general era eso. Era también como la definición del diálogo intercultural, que es que para que exista diálogo entre personas o entre grupos, ¿vale? Pero entre personas de diferentes grupos, debe hacerse en igualdad de condiciones. Y eso no es posible sin que las expresiones de esa diversidad sean también valoradas en un plano de igualdad a partir de un conocimiento y un reconocimiento previos. ¿Vale? Y por otro lado hay que reconocer que las posibilidades de un verdadero diálogo intercultural están claramente limitadas por las desigualdades de poder y privilegios existentes entre las partes. Eso implica que así como los otros dos principios, yo creo, bueno, que ahí andamos, ¿no? Más o menos, sobre todo ciertos sectores de la sociedad, nos lo curramos más o menos o creemos más o menos en ello. El tercero, que es que haría realmente que la sociedad fuera verdaderamente intercultural, es el que más nos cuesta. Porque es el de aceptar la igualdad, o sea, aceptar, por ejemplo, en el ámbito de las creencias religiosas, que esa creencia que yo tengo es igual de importante para mí que la creencia que tiene otra persona que pertenece a otro grupo religioso. Es decir, que no podemos, que obviamente para cada uno sus propias creencias religiosas son las más válidas, son las mejores, porque si no, no sería una persona creyente. Pero tiene que reconocer que las creencias de un grupo que pertenece a otra religión son igual de importantes para ese grupo que son para ella las suyas propias. Yo cuando estoy hablando de ese reconocimiento no digo obviamente abandonar. Eso sería, por cierto, eso sería totalmente lo más contrario a la idea de interculturalidad. Es decir, tener que abandonar lo que eres para que el otro sea. No, la idea precisamente es que podamos encontrar entre todos la manera, porque esto es un proceso largo y tendido, que podamos encontrar entre todos la manera de poder convivir, de poder tener todos los mismos derechos, de tener una sociedad realmente intercultural y democrática, sin que esa diversidad tenga que desaparecer. Es decir, encontrando siempre la fórmula, la manera en cómo, siendo quien soy, ¿no? Puede ser respecto a creencias religiosas, insisto, respecto a lo que sea, ¿no? A cualquier otra forma de identificación, de orientación sexual, de capacidades, edad, etcétera, podamos dentro de las diferentes identificaciones que cada uno de nosotros tengamos, encontrar la manera de poder acceder todos en igualdad de condiciones a los mismos derechos, a los mismos espacios de decisión y a las mismas formas de participación en una sociedad plural. Más o menos eso es lo que quería decir. Creo que pensaba que me iba a durar más tiempo, pero bueno, bien, porque así podemos abrir debate si queréis.